Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre herramientas desarrolladas en el marco del proyecto Perfect Life. Perfect Life es un proyecto financiado por la Unión Europea donde participan instituciones y empresas de 3 países distintos de la Unión Europea, como son Francia, España e Italia. Su principal objetivo es la reducción de pesticidas mediante técnicas de control respetuosas con el medio ambiente. Pretende demostrar que es posible reducir la contaminación ambiental de plaguicidas en el aire mediante el uso de herramientas de ajuste de volumen de plaguicidas y otras técnicas de reducción de deriva sin perder la efectividad de los tratamientos agrícolas. Perfect Life está trabajando con 4 herramientas software de apoyo para agricultores y técnicos con la finalidad de optimizar así los tratamientos fitosanitarios. En este caso vamos a hablar de la herramienta TOS ProWadish Citrus. Las herramientas de evaluación de cítricos se desarrollaron como extensión del proyecto europeo TOPS. El proyecto está financiado por la Asociación Europea de Protección de Cultivos. El principal objetivo es ayudar a comprender los factores que influyen en la deriva y las medidas que se pueden utilizar para reducirla. Permite a los usuarios simular diferentes situaciones que pueden encontrar en condiciones prácticas. La evaluación del riesgo de deriva se basa en suposiciones sobre el pulverizador y las condiciones de trabajo. Se puede acceder a través de la página web del proyecto Perfect Life. Esta es la pantalla de inicio de sesión. Seleccionamos cítricos, hacemos clic y entramos. El sistema define 3 pasos consecutivos: lugar de aplicación de la pulverización, condiciones meteorológicas y de la parcela a tratar y mitigación del riesgo de deriva. Hacemos clic en empezar. Ahora estamos en el primer paso, lugar de aplicación, que está resaltado en naranja. Este primer paso permite determinar la distancia entre el área de aplicación y el área sensible, por ejemplo, un cuerpo de agua, un área urbana, etc. Cuando mayor sea la distancia, menor será el riesgo de deriva en áreas sensibles debido a la transferencia del producto por el viento. En la parte superior tenemos una escala que mide el riesgo de deriva en términos porcentuales. Hacemos clic en aplicación dentro o fuera del área de riesgo. Si hacemos clic fuera de la zona de riesgo aparece una recomendación. El riesgo es mínimo. Sin embargo, la aplicación nos recomienda que sigamos las regulaciones y recomendaciones locales, que consideremos los factores meteorológicos, que empleemos boquillas de baja deriva o que ajustemos visualmente la nube de pulverización, entre otras cuestiones. Si nuestra finca está dentro de la zona de riesgo, la seleccionamos. En este caso se nos dice que existe riesgo de contaminación y que por lo tanto debemos continuar con el diagnóstico y evaluar el riesgo potencial debido a las condiciones meteorológicas y de la parcela. Si el riesgo de deriva de la pulverización supera el valor de 100%, es absolutamente necesario aplicar las medidas de mitigación adecuadas. Asimismo, se nos recuerda la importancia de seguir las regulaciones locales respecto a las bandas de seguridad. Hacemos clic en Siguiente. En la esquina superior derecha se indica que estamos evaluando las condiciones meteorológicas y de la parcela. La barra de riesgo está al 100%. Riesgo medio de contaminación por deriva. Debemos considerar el uso de técnicas específicas para la reducción de deriva y ajustar los parámetros de la aplicación para reducir el riesgo de contaminación, además de seguir las normativas locales y las recomendaciones para las bandas de seguridad. Este porcentaje variará en función de la selección que hagamos respecto a las diferentes variables que se nos presenten. Veamos un ejemplo. Para las 3 primeras variables hemos seleccionado y en relación con los siguientes, el resultado de esta selección se muestra arriba en la barra de riesgo, 15%. En recomendación podemos leer que el riesgo es bajo. Ahora cambiemos las condiciones y veamos qué sucede. En este caso hemos indicado que el viento sopla hacia la zona sensible, la temperatura supera los 25 grados y estamos aplicando árboles jóvenes y pequeños. Ahora cambiamos nuestra selección en los siguientes 3 parámetros. Aumentamos la velocidad del viento, pero mantenemos la humedad del aire y la estructura adyacente en el mismo rango que antes. El resultado muestra un incremento al 135% en la barra de riesgo de deriva y un aviso, riesgo alto de contaminación por deriva. No debemos realizar el tratamiento a menos que se usen tecnologías específicas de reducción del riesgo de deriva y o se establezcan ajustes de los parámetros de aplicación. Hacemos clic en Siguiente y continuamos con el ejemplo de alto riesgo. Ahora estamos en la selección de reducción del riesgo de deriva. Aquí se proponen medidas de reducción de la deriva y se evalúa su eficacia.
Cuando se seleccionan medidas de reducción de deriva, el valor de reducción predecible se indica en la barra de riesgo. Como podemos ver, el riesgo de deriva de referencia basado en la barra de condiciones meteorológicas y de la parcela se mantienen en 135%. Hay 7 casillas relacionadas con los parámetros operativos de ajuste posible de pulverizador, que pueden influir en la deriva de la aplicación. En el siguiente ejemplo vamos a seleccionar medidas en varios de los parámetros. El sistema permite que no sea necesario rellenarlos todos para obtener un resultado de reducción de la deriva. Hemos seleccionado una opción para los 4 primeros parámetros, sin modificar los 3 siguientes. Como se puede ver, la barra de riesgo de deriva se ha doblado. En la parte de arriba se mantiene el valor de 135% del riesgo por condiciones meteorológicas y de la parcela. Pero ahora también aparece en la barra de abajo el riesgo debido a la situación de la aplicación, marcando en este caso 28%. Con estos porcentajes, el sistema, como recomendación, indica que las condiciones seleccionadas y con sus parámetros de aplicación pulverización, el riesgo de deriva de la pulverización es bajo. Veamos qué pasa si cambiamos los parámetros. Ahora vamos a seleccionar las otras 3 opciones de parámetros que ofrece el sistema. En este caso, hemos seleccionado un método de aplicación con pulverizador de flujo axial, boquillas de cono hueco y presión de operación superior a 15 bares y un escenario de aplicación con pulverización en ambos lados de la hilera de albores. El riesgo de deriva aumenta al 33%. Distintos escenarios implican como resultado diferentes porcentajes de riesgo de deriva, no solo reduciéndolo frente a las condiciones meteorológicas y de la parcela recomendadas, sino también aumentando el riesgo, por ejemplo, si se adoptan presiones de boquillas altas, no se ajusta el ventilador y no se utiliza cualquier otra técnica de reducción de deriva. Finalmente, se puede imprimir el resultado del escenario escogido o volver atrás y cambiar la selección tantas veces como sea necesario. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del programa LIFE.